¿sí? Vimos el teorema fundamental del cálculo, después vimos el teorema de valor medio, y antes de eso también vimos integral de Riemann. ¿Sí? Ya. Luego pasamos a algunas aplicaciones, unas más sencillas que otras. Vimos cómo se calculaban las áreas, ¿sí?, entre las curvas. Luego vimos cómo se calculaban los volúmenes de sólidos de revolución, que era el método de los discos y el de las arandelas. La longitud del arco, ¿sí?, y la longitud de arco lo vimos en coordenadas cartesianas, paramétricas y polares. Y tenemos pendiente para hoy día entonces las coordenadas, calcular el área en coordenadas paramétricas y polares, porque en esta de acá es igual a esta de acá, ¿cierto? Nosotros ya sabemos calcular área entre curvas. Le voy a borrar aquí la palabra lateral. Y vimos centro de masa en un laboratorio. Avancé y vi centro de masa. ¿Sí? Además, esta semana hicimos un taller. ¿Sí? El taller tuvo un ejercicio de integral de Riemann y un ejercicio de sólidos de revolución. Opiniones con respecto al taller, y me interesan todas las opiniones, tanto de las personas que dieron el taller como de las personas que no dieron el taller. O sea, igual encuentro que una buena forma de rebasar la materia, la verdad. Ya, ya. Marcelo, tú sí diste el taller, ¿cierto? Sí, sí, hoy día. Sí. De hecho lo tenéis, bueno, tenía tal vez un error muy pequeño. El de hoy en la mañana, sí, Dana. Ernesto, si puedes argumentar, me recordó mucho la materia. Ya, tengo una propuesta para seguir fomentando, ¿sí?, que ustedes trabajen. ¿Ya? ¿Va a haber Kahoot? Sí, van a haber Kahoot. Mañana vamos a hacer un Kahoot porque hoy día termino la materia y mañana vamos a hacer un Kahoot para repasar, vamos a hacer ejercicios tipo control, y resolver dudas si es que alguien tiene. ¿Ya? Así que mañana hacemos un Kahoot rapidito, ¿cierto? Unas 5 o 10 preguntas, y las preguntas del Kahoot, recuerden que no necesitan desarrollar, sino que más bien pensar ahí el ejercicio. Profe, disculpe una consulta. ¿Sí? ¿El control qué día de la próxima semana? De la próxima semana, el jueves. Ah, ya, ¿Ya? gracias. El jueves les voy a mandar, hoy día terminando los contenidos, les voy a mandar un correo con los contenidos del control, aunque son todos los que estoy proyectando acá, ¿cierto? La fecha del control. ¿Jueves es el Profe, control? Sí, el jueves. Dime, Jorge Ariel. Ariel, perdón. profe, ahora sí, de nuevo, ¿cuándo el control de álgebra va de cálculo? El jueves de la próxima Próximo semana. jueves. Sí. Ya. Otra cosa, profe. El Jorge dijo que todavía tenía malo el internet. Ya, dile que no hay problema. Ya. Y, profe, con respecto a la disertación de la otra semana, yo leí la pauta oral, la rúbrica, ¿Ya? y decía que había que explicar la conclusión y la discusión. Me da la Pero impresión, Jorge, que revisaste la pestaña que es de la presentación final. no, profe, la tengo abierta aquí. A ver, Presentación proyectala. de medio semestre y dice que hay que Dale, Jorge, evaluar. proyectala tú. Mientras el Jorge la proyecta, ¿por qué el jueves y no el viernes? Porque el problema de hacer el control el viernes, tal vez no justo este, pero sí con los otros, es que ustedes los viernes tienen los controles de cálculo y los controles de línea, ¿sí? Entonces, para que no se vuelva a pasar eso, que varias veces salían del control de cálculo, entraban al de lineal, después seguía el de onda, ¿sí? Profe, de la Entonces, pantalla. lo vamos a dejar los jueves. Dime. Profe, con lo que dijo último, ahora todos los controles de cálculo va a ser el jueves. Quedan dos nomás, este y el que viene. Ah, ya, va a ser los jueves entonces. Sí, Ya, profe, ve la pantalla. sí, estamos viendo la pantalla. Dale nomás, Jorge. Ya, ahí está. Esta es la evaluación de medio semestre. Ya, ¿y dónde dice? Dice, indica claramente de forma, contexto, objetivo, desarrollo, discusión y conclusiones del proyecto. Dice
Ah, ya. supone que Entonces solamente hay que sacarle discusión y conclusión y solamente es hasta el desarrollo. ya, Tienen eso que era, profe. explicar claramente la introducción. Recuerden que ya estoy mandando las revisiones del proyecto por si acaso. ¿Sí? Ya. Me faltan 2 grupos, parece. Entonces, solamente introducción, contexto y desarrollo. Y los Entonces, objetivos. introducción, contexto. Bueno, la Objetivo y desarrollo. objetivo. A ver, déjame, dice, indica claramente de forma correcta el contexto, ¿sí? El contexto, el objetivo, el desarrollo. Debería decir, indica de forma correcta la introducción, el objetivo y el desarrollo. Eso es. Ya, la voy a corregir y la voy a subir. Pero por si Ya no. acaso la introducción está compuesta de 5 partes. El contexto, el análisis de la problemática, los trabajos previos, ¿sí? La metodología enfoque de la Pero, solución y la profe, metodología. en sí explicar la primera entrega del proyecto. Más el desarrollo, porque el desarrollo no estaba incluido en la primera entrega del proyecto. Ya. ¿Pero qué desarrollo se supone que hay que agregar? Eso estoy ¿Sí? pensando. Dame un minuto, Mauricio. Y no hay que explicar el plan de trabajo, evidentemente, porque el plan de trabajo es algo que se realiza para que ustedes desarrollen el trabajo de forma ordenada. Pero no me tienen que en la presentación explicar el plan de trabajo. ¿Sí? Pero eso no está acá. Es introducción, los objetivos y los avances del desarrollo. Mauricio, ahora sí. ¿Qué se supone que habría que avanzar ahora, o sea, para el desarrollo? O sea, ustedes entregaron el proyecto hace ya harto. Entonces, ustedes ya hemos visto en los laboratorios cómo se calculan las áreas, cómo se calculan los volúmenes. Algunos me propusieron de enfoque de solución dejar los primeros pisos de los edificios vacíos. Entonces, todo el desarrollo de su proyecto. ¿Sí? Ya. ¿Qué masa de agua va a calcular? ¿Cómo impacta la masa de agua a una infraestructura? Y eso ustedes ya lo saben por el desarrollo de los 2 primeros laboratorios. Profe, para la segunda entrega, igual va a haber una presentación del proyecto. O sea, la segunda entrega es solamente la presentación. Yo no le estoy pidiendo un informe en la segunda entrega. No sé No sé a qué te refería, Ernesto. Activa el micrófono mejor, Ernesto, porque... porque dice, profe, para la segunda entrega igual va a haber una presentación. La segunda entrega es solo una presentación. Ah, ya, perfecto. Es que pensé que era solamente el informe. No, no hay informe. Es una presentación oral donde ustedes pueden grabar el video previamente, ¿sí? O pueden exponer, así como lo está haciendo Jorge ahora, proyectar ustedes la pantalla y comenzar a exponer. Si ustedes van a grabar el video previamente, lo van a necesitar editar porque no voy a aceptar videos con corte al medio, que de repente, oye, ya ponme tú tu cámara. No, tiene que ser un video formal, igual como si están presentando aquí en vivo. ¿Sí? Tienen que activar la cámara al momento de la presentación también. Ok, ¿alguna otra pregunta? Creo que ya estaban todos los grupos inscritos, salvo el de la Vane. ¿Vane lograron inscribir ustedes su grupo? ¿Definieron un horario? Profe, acabo de inscribirnos. Puse el asterisco, grupo 2 y entre paréntesis martes a las 22:25. Ya, perfecto. Profe, ¿podría repetir lo de la entrega 2? ¿La entrega 2 nos entrega informe? No, no se entrega informe. Es Fíjense en la presentación. rúbrica. La rúbrica es la que estaba proyectando el Ariel y es solamente, ¿sí? La rúbrica, Ariel, ¿puedes volver a proyectar la rúbrica? O sea, Ya, sí la profe. caché, pero usted decía que, o sea, no entiendo. Ahora vamos a hacer una presentación, pero esa es de la entrega número 1. Mira, lo que dijo la profe es que la presentación número 1 debe incluir todo lo del primer proyecto, incluyendo el desarrollo. Nada más. Ya, tenemos la entrega 1, ¿cierto? Sí. Que ya fue y algunos están esperando el feedback que debería ser hoy. Me faltan 2 grupos por revisar, así que no debería demorarme más que hoy. Tenemos ya fue. ¿Y el feedback por dónde lo manda? El feedback lo mando por correo. Ya.
¿sí? Les va a llegar el informe corregido y les va a llegar la rúbrica con el puntaje que obtuvieron en cada ítem. Ya. Ya. La entrega 2 es una presentación de medio semestre, ¿sí? Que, bueno, tiene por objetivo revisar que todos estén trabajando. Por eso van a haber preguntas individuales. La respuesta no puede ser, no, profe, no sé eso porque yo no hice esa parte del informe, porque evidentemente es un trabajo en equipo. Puede ser que usted no haya hecho esa parte, pero me da la impresión que lo mínimo es que todas las personas hayan leído su informe de proyecto, ¿sí? Entonces, tiene por objetivo revisar que todos y todas trabajen y revisar los avances que han tenido desde la entrega 1. Por eso es que en la rúbrica hay una parte que dice, los avances han sido significativos, sí, evidentemente no, algunos no tanto. Entonces, si usted no tiene avances, o si su avance no es significativo, después de estar 3 semanas desde la primera entrega, entonces no van a tener todo el puntaje, ¿ya? Ya, pero Además, hay una nota individual, porque evidentemente si a alguien se le sale un garabato presentando, si alguien está presentando y dice la cosa, allá, no, ese no es un lenguaje formal, no puede afectar a todo el grupo, ¿cierto? Sino que queda afectada a la persona que está hablando. Tienen que hablar de forma fluida, ¿ya? Yo recomiendo ensayar la presentación porque como van a presentar en forma online, no es como en la sala que ustedes pueden estar, ya, avanza la PPT, devuélvete, y alguien puede ir al computador y hacerlo. Aquí hay una persona que presenta y el resto está hablando con su cámara encendida. Tenía una pregunta en el chat si era formal. No, la ropa da lo mismo, evidentemente no esperaría tener a alguien con una musculosa, ¿cierto? Ni alguien con lentes de sol presentando, ¿sí? Peinados, como no es formal, pero tienen que estar usted de manera limpia al menos, ¿cierto? Cosa que puedan prender su cámara todos. Y eso, así que tiene una parte grupal, hay una nota grupal y una nota individual. En la rúbrica aparece cada punto, cuál es grupal y cuál de los puntos es individual. ¿Sí? Y finalmente tenemos la entrega 3. Dime, Vane. Pero aún no contesta. ¿Cuál? Esta presentación es la entrega 2. Sí, pues Vane aquí dice entrega 2, presentación de medio semestre. Tiene por objetivo... Como hablaron de dos, o sea, sentí que hablaron como de 2 presentaciones, por eso lo vuelvo a corroborar, porque quedé así como para atrás. No, es una para cada grupo, se inscribió en un horario, tiene que conectarse todo el grupo en ese horario puntualmente, ¿sí? Su presentación tiene que durar 10 minutos, todos con la cámara encendida. Si ustedes quieren, graban el video anteriormente y lo presentan ahí mismo o presentan de forma en vivo en ese momento, cualquiera de las dos. Y la entrega 3 es el informe final, ¿cierto? Que debe estar corregido. Recuerden que no aprueban si usted tiene promedio menor a 4 en el proyecto, reprueba el curso automáticamente, ¿sí? Así que denle la seriedad que necesita el proyecto, además de que ustedes ya deberían estar avanzando. Ariel, dime. Profe, en el caso de que sea grabación, al momento de presentar la grabación también hay que tener la cámara prendida. No, al momento de presentar la grabación no es necesario. Cuando yo les haga la pregunta, sí van a tener que prender su cámara. ¿Sí? Yo recomiendo, por ejemplo, si alguien tiene al Jorge en su grupo, tal vez, como está ahora con el internet malo, tal vez mejor grabar, que el grupo del Jorge grabe el video para no perjudicar a alguno de sus compañeros. Si alguien sabe que evidentemente tiene el internet defectuoso, entonces grabe previamente, lo editan y ese día le ponemos play al video, lo vemos todos juntos, yo evalúo el video, ¿sí? Es la misma rúbrica para el video y para la presentación, porque el video tiene que tener apoyo visual, tienen que indicar en el video claramente la introducción, conclusión, o sea, introducción, objetivo y desarrollo.
y todos los otros ítems. Tienen que hablar formal en el video, si alguien está hablando en el video tiene que aparecer su cara para yo saber quién está hablando y poder identificarlo, ¿sí? Etcétera. Se tienen que presentar primero y tienen que durar máximo 10 minutos si la presentación es súper corta, ¿ya? Y las preguntas duran 15 minutos, son 2 preguntas por cada persona. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, profe, creo que todo bien. Dura 10 minutos la presentación, así que tranquilos, avancen en el proyecto. Esta presentación tiene por objetivo que usted no haya hecho la entrega 1 y después haga todo antes de la entrega 3, sino que usted tiene que hacer algo entre la entrega 1 y la entrega 2, ¿sí? Así que todos más o menos deberían tener el desarrollo ya súper avanzado. Más de la mitad del desarrollo debería estar hecho. Cosa que la entrega 3 solo sea corregir todos los errores que tienen desde antes, que han venido arrastrando, más la discusión y conclusión. Y con eso terminamos el proyecto, ¿sí? La entrega 3 tampoco está mucho más allá. Yo la tengo, no sé para cuándo está agendada, pero sí o sí es una semana antes de terminar las clases para yo tener tiempo de corregir. Creo que 1 o 2 semanas, y nos quedan 5 semanas de clase nada más. ¿Sí? Ok. No encuentro mi lápiz. 5 semanas para salvar el semestre. 5 semanas para salvar el semestre. ¿Sí? Ya. Estoy grabando, sí. Perfecto. Entonces estamos acá. Ya, que era el resumen del curso de lo que hemos estado viendo. Y hoy día vamos a terminar con áreas polares, ¿sí? Y si no me equivoco, también vamos a ver paramétricas, ¿sí? Voy a repasar un poco. Estuvimos viendo longitud de arco, fue lo último que vimos. Ya, la longitud de arco se puede calcular en coordenadas cartesianas y nosotros inferimos toda esta fórmula. Esta es la fórmula que usted debe usar para coordenadas cartesianas, ¿sí? Luego de las coordenadas cartesianas pasamos a coordenadas polares. No, de coordenadas cartesianas pasamos a coordenadas paramétricas, ¿sí? Y las coordenadas paramétricas son estas de acá, y uno utiliza esta formulita de acá que nosotros, o que yo ya les enseñé cómo se obtiene esa fórmula, de dónde apareció. ¿Sí? Las coordenadas paramétricas se llaman paramétricas porque dependen de un parámetro, ¿ya? En este caso, nosotros usamos el parámetro t, ¿sí? Así que sería este parámetro que está acá. Luego de coordenadas paramétricas, pasamos a coordenadas polares. Hicimos todo el cambio de variable para pasar a coordenadas polares, ¿sí? Y en coordenadas polares, ahí terminamos. Entonces hoy día vamos a ver cómo se calcula el área en coordenadas polares. Entonces, denme un minuto. Ya. Entonces vamos a ver área en coordenadas polares. Perfecto. Entonces vamos a desarrollar la fórmula para el área de una región cuya frontera está dada por una ecuación polar. Nosotros dijimos que las polares tenían esta forma, ¿cierto? Las graficamos así. Ya no tengo eje X e Y, sino más bien tengo el eje 0 grados, o sea, 0 radianes, pi radianes, lo voy a escribir en radianes. ¿Sí? Pi medio radianes, pi radianes y 3 pi radianes. 3 pi medio radianes. ¿Sí? Y que el ángulo se calcula
de forma radial, eso quiere decir que es, aquí tengo el radio. ¿Sí? Este podría ser R igual a 1, R igual a 2, etc. Entonces, cuando quiero calcular el área en coordenadas polares, lo que debiera hacer es más bien, ¿sí?, calcular el área en una sección de esta. Por ejemplo, si quiero calcular esta área que está acá, ¿sí? Voy a llamar a este teta igual a teta 0 y este teta igual a teta 1. ¿Sí? Entonces, la integral, ¿qué debería variar? ¿Varía el R o varía el teta? ¿Qué creen ustedes que varía? ¿Cómo lo podría el teta? Muy bien, Ernesto, ¿cierto? Bueno, entonces, acá vamos a hacer variar el teta. Teta. ¿Sí? Perfecto. Y vamos a recordar, vamos a necesitar utilizar la fórmula del área de un sector de un círculo. ¿Recuerdan ustedes cómo calcular el área de un círculo? Por ejemplo, ¿cuál es el área del círculo? Si este es el centro. Pi por R cuadrado. Pi por R cuadrado. Ese es el área de un círculo. Ahora, si yo te digo, quiero calcular solamente ese pedacito, ¿cierto? Que tiene un ángulo teta. ¿Se acuerdan cómo calcular esa área? Si ya no es del círculo completo, sino que es de un trocito del círculo. Ya, esta área, sí, la tendrían que haber visto en el colegio, pero esa área es un medio por R teta, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál sería el área de la mitad del círculo? Sería, si estamos hablando de la mitad del círculo, ¿sí? Si hablamos de la mitad del círculo, entonces el área sería un medio por R, ¿sí?, por el ángulo. ¿Qué ángulo tiene la mitad del círculo? ¿Cuál sería ese ángulo? 180. 180. ¿Y eso en radianes, Carla, cuánto es? 180 grados en radianes. No, ese es 90. Recordar, voy a anotarlo aquí Pi. arriba. Sería pi, profe. Sería pi, ¿cierto? Recordar que 180 grados es lo mismo que pi radianes. Esa es la regla. Y ahí usan regla de 3 simple, pero sería por pi. Entonces, el área de la mitad de un círculo sería finalmente pi r cuadrado, perdón, me faltó un r cuadrado aquí, en la fórmula. Pi r cuadrado partido en 2, que es lo lógico, ¿cierto? Porque si el área de un círculo completo es pi r cuadrado, entonces el área de la mitad de un círculo debiera ser pi r cuadrado partido en 2. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para calcular el área de esta región? Si quiero calcular el área de esta región, imaginemos que esta es la región y yo quiero calcular cuánto vale el área. Recordar que en estas funciones, ¿sí?, el R depende de teta. ¿Sí? La variable independiente es teta y la variable dependiente es R. ¿Ya? Entonces, bueno, yo lo voy a escribir como una función f. Entonces vamos a tomar un trocito de este círculo. Este trocito de acá. Y le voy a calcular, ¿sí?, el área a ese trocito. Y voy a aproximar esta parte de afuera por un círculo perfecto. Por lo tanto, aproximadamente, ¿cuál es el área de eso? Si eso fuera más parecido a un círculo, ¿cuál sería el área de eso?
Hagámoslo. ¿No sería pi r cuadrado dividido en 2? ¿No? Sería, si quieres hacerlo para todo este trozo, ¿cuál sería el área aproximada si tú lo hicieras con la fórmula del círculo? Sería un medio, aproximadamente, un medio por r cuadrado, ¿sí? Pero el r cuadrado, ¿cuánto vale? ¿Es fijo el r o es variable? Varía. Varía, ¿cierto? Porque el r depende de teta, ¿sí? Entonces voy a escribir esto como f de teta, todo esto al cuadrado, por, ¿y cuánto vale este ángulo de acá? Mauricio, ¿cuánto vale ese ángulo? No tengo idea. Pero mira cuánto vale el otro, po. Anda a analizar, si te pierdes, es responsabilidad tuya ir avisándome, pues Mauricio. ¿Sí? Entonces, ese ángulo, ¿por qué crees tú que mide 45, Ariel? Yo sé que tenéis bueno el micrófono, así que vamos. Al ojo. ¿Al ojo? Pero, ¿con qué? Si yo les doy miren, acá está 0 grados, ¿sí? Acá les voy a poner pi tercios, y acá voy a poner pi sexto. Y mi pregunta es, ¿cuánto vale ese ángulo? ¿Cómo lo podrían calcular? Mauricio, ¿cómo podrías calcular cuánto vale este ángulo de acá? Pasando de, o sea, la diferencia entre el pi tercio y el pi sexto y ahí pasando la grado, ¿no? Ya, la diferencia entre eso. Pero da lo mismo, vamos a trabajar siempre en radianes. Entonces sería la diferencia entre pi tercio y pi sexto. Entre pi tercio y pi sexto, ¿cierto? Que eso sería este por 2 y este por 2, así que sería pi tercio, ¿cierto? Perfecto. Muy bien. Entonces, no nos podemos perder el primer día volviendo al receso, chiquillo, o si no, no sé cómo van a salvar el semestre. Ya, entonces ahora, Mauricio, mira acá el ángulo que yo te estaba preguntando. ¿Cómo podrías calcular teta? De la misma manera, ¿no? Ya, ¿y cómo sería la diferencia entre qué? Entre ese es teta 0, creo que está ahí. Sí, sería la diferencia entre ese y teta 1, ¿no? Pero acá abajo no me dijiste eso, po. ¿Qué me ¿Cómo? dijiste abajo? ¿Cómo? Ah, Teta 1 y teta 0. Ah, entre teta 1 y teta 0, ¿cierto? Y eso le voy a llamar delta teta, como la diferencia de los ángulos. ¿Sí? Este sería el área aproximada. ¿Por qué es una aproximación? Porque yo estoy pensando que este borde es un círculo perfecto, ¿cierto? Pero yo estoy mirando en la imagen que no es un círculo perfecto. Por lo tanto, ¿cómo podría pasar de la aproximación, ¿sí?, a el valor real de esa área? Profe, ¿cómo es eso? Que no entendí. ¿Qué cosa? Lo último que dijo. Ya, voy a borrar eso porque serán recuerdos del colegio. Esta es una aproximación del área, ¿cierto? No es el área exacta. Porque es una ¿Sí? aproximación, ¿sí? Porque yo estoy suponiendo que esto es un círculo perfecto, porque esa es la fórmula que estoy usando, es la fórmula que se usa para calcular el área de un trozo de un círculo, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puedo pasar de la aproximación al valor real de esa área? Y la respuesta es la que dice el Eduardo, ¿sí? Para pasar de la aproximación, ¿cierto? En este caso, de la aproximación al valor real de la integral,
o sea, al valor real del área, ¿sí? Tengo que usar integrales. Entonces, el área va a ser la integral. Estoy variando teta. ¿Entre qué ángulo y qué ángulo? Efectivamente sería entre teta 0 y teta 1 de 1/2 de la función f de teta, todo esto al cuadrado por d teta. ¿Cierto? Porque cuando paso de la aproximación a la integral, el delta teta se transforma en la derivada de teta, ¿sí? Y la función sigue siendo igual. Esto es exactamente lo mismo que escribir la integral entre teta 0 y teta 1 de 1/2 de r cuadrado por d teta, ¿cierto? Porque dijimos que f de teta es lo mismo que r cuadrado. Perfecto, entonces ahí ya tenemos lista, ¿sí?, nuestra fórmula de cómo se calcula el área en coordenadas polares. ¿Sí? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que recordar un poquito cómo se calculan el área de un trozo de un círculo, con eso calculamos la aproximación de esa área, y luego para pasar de la aproximación al valor real, utilizamos integrales. Ahí sí, Carla, Vane, Marcelo, Eduardo, Mauricio, Ariel. Sí, profe, ahí O entendí. sea, literalmente solamente hay que sacar la aproximación y luego se integra. Exacto. Ahí, entonces, evidentemente ustedes no van a tener que calcular la aproximación, ¿cierto? Pero sí van a tener que calcular el área. Entonces, veamos un ejemplo de cómo se puede aplicar esto. Entonces, lo voy a hacer acá. Ejemplo. ¿Sí? Encuentre el área. ¿Ya? Encerrada por un bucle ¿sí? R igual a coseno de 2 teta. Perfecto. Ya. Voy a graficar esto. Ustedes, como bien saben, tienen la chance de que están usando el control, van a hacer el control online, así que pueden usar cualquier software para poder graficar. En Polares, yo recomiendo Desmos Polares. A mí siempre me funciona súper bien en Polares, ¿ya? Esto es el que yo recomiendo para graficar. ¿Sí? Si alguien tiene algún otro, no sé si han usado otro para graficar polares. A mí ese me parece bastante bueno. Ya, entonces yo voy a graficar esta curva y la gráfica es más o menos así. Ya, tengo aquí el ángulo 0 radianes, pi cuarto radianes, pi medio, no sé cuál viene después. ¿Cuál viene después de pi medio más pi cuarto? Lo voy a hacer acá. 3 pi cuarto, ¿no? Oye. 3 pi cuarto, pi, 5 pi cuarto, 3 pi medios y 7 pi cuarto. ¿Sí? Esos son los ángulos. ¿Ya? Ojo que también se puede encontrar al revés, es decir, yo perfectamente podría decir, este es menos pi cuarto, como ir en los negativos, este es menos pi medio, este es menos 3 pi cuarto y así, ¿ya? Pero esos son los ángulos que tenemos acá. Y la gráfica de esta figura es la que voy a intentar hacer acá. Es como un pétalo, no, justo así, ¿no?
Ya. Es esa más o menos. Cuando el ángulo, por ejemplo, voy a graficarlo acá, teta y r, cuando teta vale pi medio, ¿sí? R vale coseno de pi, que es menos... No, sí, pues coseno de pi, ¿o no? Coseno de pi, que es menos 1, ¿o no? Sí. Coseno de 2 por pi medio, se anulan los dos, me queda coseno de pi, que sería este que está acá, ¿sí? Ya. Cuando, por ejemplo, así, teta vale 3 pi medio, esto me va a dar 1, ¿sí? Cuando teta vale 0, esto me da 1. Cuando teta vale pi, esto me da 1 también. Ese era un menos. ¿Ya? Entonces, no quedó muy bonito, pero este debería ser el radio 1. Ya, debería coincidir. ¿Ya? Profe, el último es 7 pi cuarto. Sí. Ah, ya. Gracias. Ya, ahí. Ya. Esa es la figura. Y me pide calcular el área encerrada. ¿Qué área me están pidiendo? Toda esta área que está encerrada por la gráfica. Esa, esta de acá, esta de acá y esta de acá, ¿cierto? Toda esa área es la que tengo que calcular. ¿Son iguales estas áreas? ¿Qué creen ustedes? ¿Vane? ¿Son iguales todas estas 4 áreas? No, no son iguales. ¿Por qué crees que, chiquillos, si activan los micrófonos es mejor? O si no, me demoro el tiempo, yo creo que se me van 5 o 10 minutos de la clase en esperar respuestas. Si ustedes participan más, la clase es más dinámica. ¿Ya? Por último, participando diciendo, profe, me perdí hace 2 clases. Pero si no hay una participación, yo no tengo idea qué está pasando. ¿Sí? Entonces, para mejorar las clases, necesito que ustedes participen. Porque si no, insisto, grabo la clase, ¿sí? Sin gente, y después se las mando grabadas y ustedes ven nomás. Pero no es la idea de hacer la clase en vivo es poder ir resolviendo las dudas, interactuar con mis alumnos, ¿sí? Y que ustedes puedan interactuar conmigo también. Entonces, Ernesto, ¿por qué crees que no son iguales? ¿Por mi dibujo? No, o sea, de hecho, lo que fue al ojo en verdad. Ya, perfecto. Veamos. La verdad es que sí son iguales, porque acá, ¿sí? Tengo 4 pétalos. Este es el primer pétalo y llega hasta el 1. Lo acabo de ver aquí en la tablita al costado izquierdo. El segundo pétalo también llega hasta el 1. Este pétalo de acá también llega hasta el 1. Y este pétalo de acá también llega hasta el 1. ¿Sí? Así que son los 4 pétalos iguales. ¿Qué creen ustedes que se puede hacer entonces en este caso? Solo sacar la aproximación de un pétalo. Solo Esto sacar se- el área de un pétalo, ¿cierto? Ya, ¿qué pasará si yo no hago este análisis, intento sacar el área de todo? ¿Cómo lo harían si ustedes quisieran sacar el área de los 4 pétalos de una? ¿Cuál sería la Sacar integral? un área, o sea, una integral, pero multiplicarlo por 4. Ya, pero ¿cómo sería la integral? 4 por la integral de qué? ¿Cuáles serían de qué pétalo vaya a sacar el área primero, Eduardo, Ernesto? ¿De cuál te tinca? Del 0 al pi cuarto. Ya, pero del 0 al pi cuarto sería esto. Este es el 0 y este es el pi cuarto, así que estaríais sacando, no es un pétalo, es la mitad de un pétalo. Porque Ah, entonces, estamos en ángulos acá. Acuérdate que ya no estamos en... Pero bueno, igual podéis sacar la mitad de un pétalo. ¿Por cuánto lo tendréis que multiplicar si sacáis la mitad de un pétalo? por 8. Por 8, ¿cierto? Entonces sería 8 veces la integral entre 0 y pi cuarto. ¿De qué cosa? De r cuadrado, que sería coseno de 2pi, pero al cuadrado, ¿o Coseno no? cuadrado de 2 tetas. Ese es R, Eso, ¿sí? de Ya, 2 teta, de teta. ese sería por d teta. Te falta algo. ¿Qué falta?
En un medio. el 1/2. Ay, lo es ¿cierto? verdad. Por 1/2. ¿Sí? Entonces acá en polares es fundamental graficar, porque si no grafican no van a poder darse cuenta. Alguien podría decir, ay, si lo hago entre 0 y 2pi, y ahí le hago el círculo completo y listo. Probablemente hayan áreas que se les vayan a anular. De hecho, esta área de acá, nosotros ya sabemos que esa área se anula con esta, así que no se acaba nada con hacerlo de esa forma. ¿Sí? Entonces, Profe, disculpe, dime. o sea, ¿podría explicar de nuevo cómo obtuvo la integral? ¿Sí? Como que me distraje un poco en ese minuto. Acá estamos trabajando en polares, entonces nuestra visión del gráfico es distinta. ¿Sí? El 0 no es un eje paralelo, ¿sí? Ni horizontal ni vertical. El 0, teta igual 0 es esta recta que acabo de hacer. Esa es teta igual 0. ¿Sí? Entonces, yo podría calcular entre teta igual 0 y teta igual pi cuarto, que sería esta recta. ¿Sí? Ese ángulo Ah, ya, ya. O sea, es diferente a cuando se hace como con plano cartesiano, que eso es con respecto a la que aquí es diferente, ¿cierto? acá es diferente, es con respecto al ángulo. Entonces, primero yo había dicho ya, calculemos de un pétalo entero, pero después el Ernesto dijo, no, o sea, dijo entre 0 y pi cuarto se mueve. Pero no, porque si yo quisiera calcular el de un pétalo completo, tendría que hacerlo entre 7 pi cuarto y pi cuarto, ¿cierto? Entonces, por eso lo multipliqué por 8, porque tengo 8 de estas partecitas. Y si hubiéramos ocupado otro intervalo, no sé, pues, entre pi cuarto y pi medio, ¿sería lo mismo? Entre pi cuarto y pi medio también te iba a dar lo mismo. Esto es exactamente lo mismo que haberlo usado 8 veces entre pi cuarto y pi medio de 1/2 coseno cuadrado de 2 teta de teta. Ah, ¿Sí? ya, Lo ya, que ya. no podrías haber hecho, eso sí, Jorge, es, por ejemplo, hacerlo entre, si quieres calcular el de un pétalo completo, voy a cambiar aquí el color del lápiz, pero por ejemplo, si tú lo haces entre pi medio, ¿sí? Entre este y este de acá arriba, entonces no te va a dar porque hay partes que se van a anular. Esta área se anula con la de abajo, entonces no te iba a dar el valor exacto. ¿Sí? Ya, Así como profe. en la cartesiana se anulaban con respecto al eje X, aquí se anulan si hay simetría con respecto al origen. Entonces, esta área, por ejemplo, se anula con esa si yo lo intentara hacer completa. Por eso hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Pero ese ángulo sí podría ser. Cualquiera de los dos. Profe, Dime. ¿y el 1/2 es porque estamos con la mitad del pétalo? No, este 1/2 es por la fórmula que estamos usando. La fórmula para calcular el área en polares siempre es esta. Ah, ya. ¿Sí? Entonces la fórmula tiene un 1/2 por acá. Ya, profe, gracias. Perfecto. Entonces voy a quedarme con esa y voy a resolver esta integral. Evidentemente yo puedo sacar de aquí el 1/2 y me va a quedar 4 veces la integral entre 0 y pi cuarto del coseno cuadrado de 2 teta de teta. ¿Cómo se resuelve la integral del coseno cuadrado? Creo que ya la hemos hecho antes, pero siempre se utiliza la fórmula del ángulo doble. ¿Ya? Entonces voy a escribir aquí, recordar, ¿sí? Que coseno cuadrado de teta es igual a 1 más coseno de 2 teta dividido en 2. Esa es la fórmula del ángulo doble. Pero yo tengo coseno cuadrado de 2 teta. Entonces el coseno cuadrado de 2 teta es igual a 1 más coseno de 4 teta dividido en 2. ¿Sí? Esta es fórmula del ángulo doble. Siempre la integral del coseno cuadrado y seno cuadrado se resuelven con la fórmula del ángulo doble, la mayoría de las veces. Entonces me va a quedar que esto es igual a 4, la integral entre 0 y pi cuarto, ¿sí? De 1 más coseno de 4 teta dividido en 2 por d teta. Entonces nuevamente voy a sacar este 2 que está dividiendo dentro de la integral. Entonces me va a quedar 2, la integral entre 0 y pi cuarto
de 1 más coseno de 4 teta de teta. ¿Sí? Y esto es igual a 2 veces, y me queda la integral del 1, ¿cuál es? Mauricio, ¿cuál es la integral del número 1? X, X, Eh, teta. teta, porque no estamos con x, y. Entonces sería teta más la integral del coseno, ¿cuál es? Seno. Menos seno. Menos seno, ¿cierto? No. La integral del coseno es seno. La integral Ah, del ya. seno es menos coseno. Entonces la integral del coseno es seno de 4 teta, pero como tiene un 4, entonces tengo que dividir por 4 esta integral. Y todo esto evaluado entre 0 y pi cuarto. Entonces me va a quedar que esto es 2 y me queda pi cuarto. Voy a hacer muchos paréntesis para mejor que me sobre los paréntesis. Pi cuarto más seno de 4 por pi cuarto. Todo esto dividido en 4. Y ahora menos evalúo en el extremo inferior, que sería 0 más seno de 0 dividido en 4. Todo esto es 0, porque el seno de 0 es 0, ¿cierto? Así que todo lo que estaba aquí igual iba a dar 0. Entonces esto queda 2, ¿sí? Pi cuarto más seno de pi partido en 4. Nuevamente esto es 0, ¿sí? Así que aquí queda 2 pi cuarto y queda lo mismo que pi medio. Así que esa área sería pi medio. ¿Ya? Y esta es la forma de resolver el área de polares. Fíjense que tiene sentido, así como en las áreas de coordenadas cartesianas nosotros integramos y la variable x, perdón, se mueve de izquierda a derecha, en las coordenadas polares la variable x, la variable teta, se mueve en sentido antihorario. Es decir, siempre estoy pensando que esto se mueve en ese sentido. Por eso el ángulo lo evalué en 0 y después en pi cuarto, porque estoy moviéndome en sentido antihorario. ¿Sí? ¿Claro hasta Profe, acá? Dime. ¿el resultado del pi medio sería el área total de la figura? Esa sería el área total de la figura, porque aunque yo calculé el área de medio pétalo, ¿sí? Lo multipliqué por 8. Así que sería el área total de la figura. No sé si tengo ahí algún error, parece que sí. No lo veo, pero... A ver. Era un 8, saqué el 2, quedó en un 4. Un 8, saqué el 2, quedó un 4. Después puse propiedades, se quedó un 2, me quedó un 2. El seno de pi es 0. Ah,
Voy a cambiar, que decía, encuentre el área encerrada por un bucle. Y yo calculé por los 4. Entonces encuentre el área encerrada por la función, le voy a poner. ¿Sí? El ejercicio decía, calcule el área de un pétalo, yo calculé el área de los 4 pétalos. Ok. ¿Dudas hasta acá? Yo siempre recomiendo en coordenadas polares hacer el gráfico, ¿ya? Porque sin el gráfico va a ser un poco complejo que ustedes logren calcular el área. Profe, ¿podría acercar un poquito? Gracias. Seno de pi da 0, ¿verdad? Sí, Dana. No, entonces no se multiplica por 4, Eduardo. ¿Sí? Porque yo calculé, ya puse este 8 de acá, es porque yo calculé 8 veces el área de cada medio pétalo. Ya. Y vamos a ver ahora, para terminar, el área en coordenadas paramétricas. ¿Sí? Entonces vamos a calcular esta área en coordenadas paramétricas. Nosotros sabemos que si queremos calcular el área bajo la curva, ¿sí? Sabemos de coordenadas cartesianas. ¿Sí? Nosotros sabemos de coordenadas cartesianas que el área bajo la curva ¿sí? El área bajo la curva I igual a f de x es, bueno, entre A y B, es la integral entre A y B de f de x, ¿cierto? Eso es lo que estudiábamos al principio de esta unidad. Esa es el área bajo la curva, siempre y cuando la función esté por encima del eje x. ¿Ya? Ahora, si la curva se traza por coordenadas paramétricas, tenemos, entonces, si la curva se traza por coordenadas paramétricas, vamos a tener que x es igual a una función h que depende de t, y la y también es una función, le voy a llamar g, que depende de t, ¿cierto? Porque tengo que definir la coordenada x en función del parámetro t y la coordenada y en función del parámetro t, con t perteneciente entre alfa y beta, que fue lo que vimos la última clase antes del receso. ¿Ya? Entonces, para calcular ¿sí? el área utilizando integrales, vamos a necesitar usar regla de la sustitución. ¿Sí? ¿Qué necesito sustituir? Necesito sustituir, bueno, entonces usaremos sustitución. Tenemos la integral entre A y B, que es el área, ¿sí? de f de x, pero f de x es lo mismo que y,
¿cierto? Es la función y la integro con respecto a x. Entonces, ¿qué sustitución voy a usar? Voy a usar la sustitución, evidentemente, x igual a h. Entonces, si x es igual a h de t, ¿cuál es la derivada de x? De x es la derivada de la función h con respecto a t. ¿Sí? Esa sería la derivada. Y la voy a reemplazar por la función g. Por lo tanto, reemplazando, ¿sí? Si yo ahora me pongo a reemplazar, voy a tener que esta es la integral entre a y b de y de x, ¿sí? Que es igual a la integral, ¿sí?, entre alfa y beta de y, pero y yo sé que es la función g de t, por dx, pero dx ya calculé que es h' de t por dt, ¿sí? Así que esta sería la función, el área en coordenadas paramétricas, ¿sí? En coordenadas paramétricas. Entonces, el área en coordenadas paramétricas sería la integral entre alfa y beta de g de t por h' de t de t. ¿Sí? Ese sería el área en coordenadas paramétricas. Y la fórmula la obtuve de la misma área en coordenadas cartesianas. Profe, Dime. en la parte donde dice a es igual a la integral de a, b, y de x, la y es la función. La i, ¿dónde, perdóname? Donde dice usaremos sustitución. Tenemos Sí. a, Ah, sí, pues esa y es porque la función fíjate de f de que x. la función es lo mismo. Y Ah, usar ya, i ya, o eso. usar f de x. Ya, profe. ¿Sí? Perfecto. Veamos un ejemplo entonces de cómo podría calcular acá. ¿Sí? Ejemplo. Y espero que con el ejemplo quede mucho más claro. Quiero entonces encontrar encuentre el área bajo uno de los arcos ¿sí? Del cicloide. Entonces, en coordenadas paramétricas, el gráfico es el mismo que en coordenadas cartesianas. Este el eje X, este el eje Y. ¿Sí? Yo puedo... no les di la función. Me falta escribir la función. Ya. La cicloide y la cicloide es X igual a R, poner 5t menos seno de t y igual a 5, 1 menos coseno de t. Entonces, como les decía, en las coordenadas paramétricas el gráfico es el mismo
que en las coordenadas cartesianas. No cambia el gráfico. Lo que sí cambia es que ahora, si yo quisiera graficar, tanto la variable x como la variable y dependen de t. Eso quiere decir que para cada valor de t voy a tener un valor en x y un valor en y. ¿Sí? Entonces, cuando t vale 0, ¿sí? El valor de x va a ser 0, porque me queda 5 por 0 menos seno de 0, que es 0. ¿Sí? Después tenemos en y, sería, cuando t vale 0, me queda 0 también, porque voy a tener 1 menos coseno de 0, que también es 1, así que queda 1 menos 1, 0. Por lo tanto, sería este puntito de acá. Cuando t vale, voy a hacer que t valga pi medio. Entonces, cuando t vale pi medio, o cuando t vale 2pi. ¿Sí? Cuando t vale 2pi, me queda 2pi menos seno. ¿Sí? Menos seno, que sería, en este caso, 0. Así que queda 10pi, la variable x. Así que queda 10pi. Luego la variable y, quería coseno de 2pi, que es coseno de 10pi, que es 1, y queda 1 menos 1, 0, así que este queda 0. Así que va a quedar acá 10pi, pero coma 0. ¿Sí? Entonces, esta gráfica, yo lo estaba haciendo ahí simplemente para que ustedes se dieran cuenta, pero más o menos es esta gráfica. También pueden usar Desmos, Symbolab, Wolfram o el software que quieran para graficarlo. Y me preguntan, encuentre el área bajo uno de los arcos. Fíjense que en coordenadas paramétricas esto tiene sentido. La curva va avanzando hacia allá. ¿Sí? Así como en las polares la curva avanzaba en sentido antihorario, perdón. En las cartesianas la curva avanza de izquierda a derecha. En las paramétricas va a depender del gráfico cómo vaya avanzando la curva. ¿Por qué sé que va avanzando hacia allá? Porque aquí tengo t igual 0, acá tengo t igual 2pi. Y más allá podría tener t igual a 4pi y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Claro hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe, todo claro. Ya. Entonces me piden encontrar el área bajo uno de los arcos. Voy a encontrar el área bajo este arco. ¿Sí? Por lo tanto, voy a mirar la fórmula y esto del área sería la integral entre alfa y beta. ¿Cuál sería alfa y cuál sería beta? Alfa y beta dependen del t. Dime, Carla. ¿Sería 0 y 10pi? Perfecto, ¿cierto? Sería 0 y 10pi. Después queda g de t. G de t es la función que depende de i. Así que esta sería g de t. Y esta sería h de t. Entonces, g de t, es decir, 5, 1 menos coseno de t, por h', o sea, la derivada de eso. La derivada sería 5, la derivada del t es 1, la derivada del seno es coseno. ¿Sí? Por dt. Así que esto me va a quedar la integral entre 0 y 10pi de 25, que lo voy a sacar hacia afuera, ¿sí? Y queda 1 menos coseno de t, todo esto al cuadrado de t. ¿Ya? Esa sería. En honor del tiempo, no lo voy a resolver. Creo que no es tan difícil, va a quedar un coseno cuadrado, pero ustedes saben que el coseno cuadrado se resuelve con la misma identidad trigonométrica de antes. Y esto debería dar 3pi, 15pi, perdón. No, 50 por 25 al cuadrado por 3. 1875pi. Eso debería darles. Profe, también se podría resolver por sustitución, ¿o no? No sé si conviene por sustitución porque
como hay un coseno, cuando intente derivar el coseno siempre me va a aparecer el seno, entonces no va a ser lo más rápido, como que me voy a estar dando vuelta entre el seno y el coseno. No va a desaparecer nunca el seno. Si fuera un polinomio, sí sería mucho más fácil por sustitución. Ya. Como tiene el coseno, está medio complicado hacerlo por sustitución. ¿Qué hubiese pasado si la curva hubiese venido para el otro lado? Si la curva hubiese sido hacia acá. ¿Cómo hubiesen sido los límites de integración? Sería al revés. Sería 10pi y 0, ¿cierto? Eso es la única observación que hay que tener cuidado en las paramétricas. ¿Ya? Que en las paramétricas tengo que siempre fijarme hacia qué lado está avanzando la curva. ¿Cuál puede ser un error si no lo hacen? Van a tener áreas negativas. Y ahí se van a dar cuenta al tiro que tienen algún error y lo pueden rectificar. ¿Ya? Hasta acá, entonces, entra en el control. Ernesto. Profe, una consulta. El uno de los 1 menos coseno de t fue la derivada del x, ¿cierto? Sí, porque la fórmula de las Ya. paramétricas es h'. ¿Sí? Ya, ahora entendí. Por eso el t se convirtió en 1 y el seno se convirtió en coseno. Ya, profe, gracias. Ya. Perfecto. Hasta acá entra entonces en el control. Voy a dejar de compartir para mandar esto de inmediato, todo el capítulo 3. Se lo voy a mandar al Jorge. ¿Sí, Jorge, tú estás en el grupo de WhatsApp? Sí, profe. Ya. Entonces, se lo vamos a mandar al Jorge para que lo pueda compartir en el grupo de WhatsApp y así después yo no estoy preocupada de subirlo a Finish, que puede que se me olvide. ¿Sí? Ya. Ahí está entonces, Jorge, todo el capítulo 3. Ya está cargando, así que, pero ahí va. Después te lo divulgo ahí por el grupo de WhatsApp. Ya, mañana necesito que sí o sí se pongan al día lo más que puedan. ¿Qué tienen para mañana? Para Por lo mañana, menos, creo que nada, solamente hay que estudiar para todo lo que viene la próxima semana. Son confirmo. como 3 pruebas, un proyecto y un laboratorio, creo. Me No me acuerdo encanta bien. porque ustedes me pidieron correr la prueba para la próxima semana para no llegar directo del receso a una No, prueba. y se lo agradezco mucho No, porque profe, se le agradece. no hubiésemos podido. Ya, entonces traten de revisar las clases. Por último, lean la PPT que va a divulgar ahí el Jorge. ¿Sí? Entonces, mañana vamos a hacer actividades. Las actividades, como siempre, tienen bonificaciones, ¿sí? Y así vamos a poder repasar. Ah, y lo que tenía propuesto y que no alcanza a terminar es, ¿les parece si cambiamos la actividad de la semana por talleres y los hacemos en clase? Sí. Sería lo mismo que Sí, hacer la porfa. actividad de la semana en clase. Sí, 1000 veces sí, porque Ya. aprendí mucho más con los talleres que con la actividad de la semana. Ya, pero lo que sí necesito es que yo no les quiero dejar más tareas de las que ya tienen. Por lo tanto, los talleres empiezan en laboratorio y se terminan en laboratorio. ¿Sí? Son 2 ejercicios, todos guiados, como haga esto, después esto, después esto, después esto. ¿Ya? Entonces vamos a cambiar las actividades de la semana por talleres. A partir de la próxima, para quien no se haya conectado al taller de esta semana, no lo perjudique con la actividad de la semana. ¿Sí? Mismo trato, Mati. ¿Sí? Quienes hacen todas las actividades tienen bonificaciones y quienes hacen, ahora se va a cambiar, quienes hacen todas las actividades y quienes han hecho desde el taller 2 en adelante, entonces tienen bonificaciones. Profe, pero- Ahí sí la grabé. Pero igual el Profe. taller Javiera, dame un minuto más, no sé qué me está hablando, Mati. El taller Javiera es guiado, ¿sí? Entonces yo di la explicación, pero cada uno trabajó en silencio. Pero igual la voy a subir. profe, pero lo que pasa con el taller, que por ejemplo yo no lo alcancé a terminar ayer. No importa, en pues, la no hora. importa que no lo alcancen, o sea, la actividad de la semana yo me imagino que muchos, eran muchos ejercicios, muchos entregaban 2, 3 ejercicios. ¿Ya? Lo que me importa es que lo vayan revisando. Particularmente tú, Mati, tienes varios errores en el primer ejercicio. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, traten de conectarse a las clases y entonces yo voy a dar los talleres, parten en la clase, terminan en la clase.
¿sí? Ya, Y bacán, así profe, no los gracias. lleno con más cosas fuera del horario extraprogramático y ahí trabajamos harto en clase. Y los Kahoot, sí, mañana hay Kahoot para preparar el control del próximo jueves. Entonces mañana vamos a hacer el Kahoot, vamos a realizar clases de ejercicios, ¿sí? Voy a tratar de hacer ejercicios de todos los distintos, de distintos tópicos, y dudas es que alguien tiene. Pero el primer Kahoot, todas las bonificaciones, todas se ven a final de semestre, porque si no, después ustedes eliminan una nota y elimina la nota que tenía décima, va a empezar, ay, pues que borré mis décimas, que no. Entonces, todas las décimas son cuando usted a final de semestre ya haya decidido qué nota va a borrar. Ya, los dejo entonces, que tengan excelente día. Nos vemos. Chao, chao. Sí, profe, que esté bien. Chao, profe.